Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a nuestro webinar ¿Por qué seleccionar un aliado tecnológico para tu proyecto de factura electrónica en El Salvador? Este webinar lo estamos realizando con el apoyo de nuestros partners de e-comercio y vamos a estar abordando 4 puntos muy importantes que van a ser las actualizaciones en el Ministerio de Hacienda, las penalizaciones por parte de la autoridad, los costos y la dotación de personal y la experiencia de e-comercio. Contaremos con la participación de Daniela Cruz Romero, de México. Ella cuenta con 12 años de experiencia en ventas y atención a clientes. Está especializada en el área de facturación electrónica y comercio electrónico, con una gran capacidad de comunicarse de forma eficaz y asertiva. Se basa en orientación al cliente con la convicción de ofrecer siempre un servicio de calidad. Es dedicada y orientada y motivada al aprendizaje continuo y trabajo en equipo. Bienvenida, Daniela. Este webinar está siendo grabado, por lo que si tienen alguna pregunta o algún comentario pueden escribirlo en el chat. Al final de la sesión estaremos dando un espacio de 15 minutos para responder cualquier duda que tengan. Y de igual manera, les solicitamos muy amablemente su apoyo respondiendo a una encuesta que les voy a dejar el link en el chat. Les doy la palabra a Daniela. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias, Diane. Buen día a todos. Es un gusto poder estar el día de hoy con ustedes. Y bien, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar o vamos a seguir platicando respecto al proyecto de factura electrónica en El Salvador, que como bien sabemos ya es una obligación para bastantes contribuyentes, y claro que dentro del proyecto de factura electrónica han surgido algunas preguntas, algunos cuestionamientos que tal vez, bueno, pues las empresas están realizándose el día de hoy. El tema, bien, que vamos a abordar el día de hoy es por qué sí elegir o seleccionar a un aliado tecnológico para poder llevar o encaminar su proyecto de factura electrónica finalmente al éxito. Bien, bueno, pues espero que el día de hoy nos estén acompañando algunas personas que anteriormente ya han estado en esta serie de webinars que hemos realizado con Grupo Concisa. e-comercio es una empresa partner de Grupo Concisa que bien tiene experiencia, vasta experiencia en la parte de factura electrónica. Nacemos en 1985 en México. El día de hoy ya tenemos presencia en Centroamérica, en LATAM, en algunos países como Panamá, Costa Rica, Colombia, República Dominicana y claro también en El Salvador. El día de hoy vamos a hablar de algunos puntos importantes. El primero de ellos es hablar un poco sobre la obligatoriedad, de la fase en la que el día de hoy nos encontramos respecto a este proyecto y, bueno, pues el cumplimiento en este caso con el marco legal. Algunos desafíos en el proceso de la instalación o de la implementación de este proyecto, actualizaciones en el Ministerio de Hacienda. ¿Cuáles son los cambios o los requerimientos en este caso que realiza el ente fiscal en el país para el cumplimiento de esta nueva ley? Costos y rotación del personal. Algo importante o el valor agregado respecto a esta presentación el día de hoy es platicarles un poco sobre más allá del cumplimiento de la obligatoriedad. ¿Qué más en este caso se puede llevar a cabo con el proyecto de factura electrónica para la automatización de varios procesos internos en su empresa? Y por último, platicarles un poco de las penalizaciones por parte de la autoridad. ¿Cuáles son en este caso dichas penalizaciones que nos podría ser acreedores en caso de no cumplir con la ley de factura electrónica en el país? Vamos a iniciar, bueno, hablando un poco de la obligatoriedad. Como bien sabemos, el país ha ido progresivamente siendo notificado por parte del Ministerio de Hacienda para poder adherir a sus empresas, a las inclusive contribuyentes con obligaciones fiscales, en este caso personas físicas también, además de estas empresas, para poder montarse a la ley de factura electrónica. En este mes de julio que va a arrancar, entra justamente muchos de la primera fase que ya están como obligados. El país, bueno, pues va a ir
progresivamente, ingresando. Hay algunos que ya han sido convocados para el mes de octubre, inclusive algunas empresas también han solicitado prórrogas, ya que, bueno, pues este proyecto ha traído algunos cambios. Algo importante, bueno, que sabemos el día de hoy, justamente, pues es que algunas empresas, al ya tener esta notificación por parte del Ministerio de Hacienda, han decidido solicitar esta prórroga que les comento. Es importante, bueno, pues considerar que en el momento de acercarnos con la autoridad para solicitarles este tiempo o postergar la implementación o la entrada del proyecto en vigor de forma obligatoria, es que al momento que nosotros realicemos esta petición con la autoridad fiscal, tenemos que ya tener un plan definido de las actividades, es decir, ya sea que lo lleven por su parte, que claro, no es lo recomendable. Para eso, bueno, pues algunos proveedores como e-comercio pueden ayudarles, ser ese aliado tecnológico para el cumplimiento de esta obligatoriedad. Pero bien, en el momento que nos presentemos con la autoridad para pedir esta prórroga, es importante que ya se tenga definido ese plan de actividades, que ya se haya elegido inclusive un proveedor, y con esto, bueno, pues la autoridad podría brindarnos esa prórroga para entrar en el proyecto de la factura electrónica. Dentro de esta implementación existen bastantes desafíos. Algo importante mencionar el día de hoy es que tecnológicamente realmente este tema está resuelto. La transformación digital o la transformación electrónica en Latinoamérica, pues el día de hoy ha avanzado bastante. Realmente países como en este caso El Salvador, el día de hoy ya están desarrollados, poseen o tienen bastante personal especializado en el área de TI, que inclusive propiamente en la empresa podrían apoyarles con ese desarrollo. Entonces, algo pues importante es que respecto al tema de la integración tecnológicamente, no hay mucho complicación. Muy bien. ¿Con qué nos podríamos enfrentar realmente, no? Los desafíos que podrían presentarse al momento de implementar un proyecto de este tipo. Bueno, pues punto importante o número uno, considerar que el intercambio electrónico de datos, como es este proyecto de factura electrónica, debemos de poseer un buen sistema de servicio de Internet, ya que la información va a viajar mediante este canal de comunicación, mediante Internet. Es así como vamos a lograr comunicarnos, en este caso, con la autoridad fiscal. Otro desafío que nos han manifestado algunas empresas, pues es que acorde a su operación, están trabajando con personal en ruta, que están saliendo, en este caso tal vez los camiones repartidores, y en ese momento tienen que realizar la factura. Realmente ya hay soluciones, como les comentaba, que pueden en este caso cumplir con esa parte de la operación, y bueno, pues aquí nuevamente mencionar que es importante tener el servicio de Internet. Otro cuestionamiento que nos han mostrado, pues justamente es la parte de que actualmente hay empresas que trabajan con sistemas de gestión interno, un ERP, que normalmente son los casos que más nos han manifestado, que actualmente ya no tienen soporte, que son en este caso versiones anteriores, que el día de hoy ya no pueden ser actualizadas, que ya no pueden ser, en este caso, no pueden empatar, ¿no?, con la implementación de este tipo de proyecto. Algo de mencionar también es la parte del presupuesto. Las empresas claramente, al iniciar este proyecto de factura electrónica, al ser ya una ley decretada por el Ministerio de Hacienda, una de las preocupaciones o en este caso, cuestiones que se manifestaron fue la parte del presupuesto, ¿no? Que tal vez no se tenía considerado el destinar esta inversión necesaria para la implementación del proyecto de factura electrónica. Sin embargo, bueno, pues el día de hoy nuestro modelo comercial es beneficioso, vaya, en la parte de la inversión que representa la integración de este tipo de sistema para la comunicación con la autoridad.
la parte de estamos pensando en desarrollarlo nosotros mismos. Aquí voy a detenerme un poco, ya que, bueno, pues algo particular de El Salvador es que la autoridad dejó ese camino abierto realmente a las empresas. El que ellos pudieran implementar esa comunicación que se va a tener con el Ministerio de Hacienda para el intercambio de la información. Realmente aquí tendríamos que considerar que una implementación de este tipo, una implementación de un proyecto como es el de factura electrónica, se debe considerar siempre el tiempo. El tiempo que tenemos que destinar a la comprensión, al entendimiento, no solo de lo tecnológico, sino también de la parte o del marco legal. Y claro, pues esto representa también una inversión, un costo en la parte de la infraestructura que se tiene que poseer para intercambiar la data con en este caso el Ministerio de Hacienda. Claramente, bueno, pues algunas empresas se han encontrado ya en la parte de la autoridad, ya me obligó y ya tengo una fecha límite. En este escenario, bueno, pues algunas empresas, como les comentaba al inicio, han solicitado justamente pues estas prórrogas porque el día de hoy no están preparados para llevar el proyecto, no han decidido si lo van a llevar por su parte o en este caso si van a elegir a un proveedor de factura electrónica. Es importante también considerar o algunos de los desafíos de este proyecto de factura electrónica está el entendimiento del flujo de anulación y el flujo de contingencia. Dentro del intercambio de la información con el Ministerio de Hacienda, tenemos que considerar ciertas características al momento de transmitir esa información. En este caso, bueno, pues los documentos tributarios electrónicos. Van a presentarse algunos escenarios de contingencia en el que tal vez, bueno, pues la autoridad no está recibiendo la información, su sistema no está disponible, no está en línea en ese momento. Entonces aquí, bueno, pues nos explica o ya ha dejado en este caso definido cómo es que tenemos que trabajar en ese tipo de escenarios, ya que sí o sí debemos emitir los documentos tributarios electrónicos a pesar de que nos encontremos en una contingencia. Y hay otro flujo muy importante dentro del proyecto que son las anulaciones. ¿Cómo voy a poder solicitarle o hacer la petición a la autoridad para que pueda invalidar o anular, en este caso, un DTE que previamente fue ya certificado? Y claro, bueno, pues la parte de necesito tiempo para el desarrollo de este proyecto de factura electrónica. Estos son, bueno, pues algunos de los desafíos que podemos, que se pueden presentar, vaya, en la parte del proyecto a cada una de las empresas salvadoreñas. Bien, algo más o algunas preguntas que claramente se han formulado es cómo lo debo adecuar a mi operación. Realmente, ¿cómo se hace? ¿Cómo debo, en este caso, montarme al proyecto? Bien, e-comercio el día de hoy ya les brinda completamente, bueno, de la A a la Z, vaya, absolutamente todos los pasos a seguir, desde cómo se solicita la petición a la autoridad para montarse en ese proyecto, hasta la parte de cómo se implementa tecnológicamente y, bueno, pues todo este flujo de comunicación importante en la transmisión de la información a la autoridad. ¿Quién es el responsable dentro de mi empresa? ¿Quién es la persona indicada, en este caso de mi plantilla, que va a llevar este proyecto? Pues realmente en este proyecto están implicadas varias áreas de la empresa, como son el área de TI, el área de contabilidad, el área financiera. Claramente, bueno, finalmente los recursos que van a estar en contacto, ¿no? El área de facturación, que son los que día a día van a estar trabajando, teniendo contacto con el proyecto. ¿Cuánto tarda en generarse o en implementarse? Realmente aquí el tiempo depende mucho realmente de cada empresa, de su operación, pero el día de hoy ya tenemos una implementación lista con e-comercio. E-comercio, bueno, pues ya tiene un parámetro estimado de 8 a 10 semanas, que es el tiempo ideal para implementar un proyecto de este tipo. Bien, el tiempo que les comento podría tal vez ser menos,
podría inclusive en algunos escenarios muy específicos, como les comentaba, por la parte de la operación, podría ser inclusive más de 10 semanas, pero el estándar está dentro de estas 8 y 10 semanas, que es el promedio en el cual podríamos entregar el proyecto listo. ¿Cómo voy a entregar la factura electrónica a mis clientes? ¿Cómo voy a hacerles llegar los DTE? Bien, e-comercio brinda un canal de comunicación de entrega, en este caso para los receptores finales. Vamos a poder hacer la entrega mediante correo electrónico de forma automática y también tenemos el servicio de WhatsApp. Esto, bueno, pues es algo muy particular que realmente ha sido una mejora a nuestra oferta de valor, a nuestra solución, acorde a las necesidades, en este caso, bueno, pues de los clientes. Siempre es importante para nosotros el poder ofrecerles un servicio, en este caso de calidad. De esta manera, bueno, pues vamos a poder entregar la información final a los clientes, que recordemos es una obligación. No solamente tenemos que emitir, sino también tenemos que entregar ese documento tributario electrónico a nuestro cliente, a nuestro receptor final. Otra pregunta que nos han formulado es ¿cómo puedo seguir usando el papel? ¿O realmente puedo seguir usándolo? En este caso, bueno, pues pongo aquí muy específico la parte del transporte, ¿no? Claro que pueden seguir realizando la impresión de los documentos. La idea o una de las principales iniciativas, pues justamente es ecológica, ¿no? Que eliminemos el papel. Sin embargo, si para sus operaciones esto es necesario, van a poder seguir imprimiendo el documento, la representación gráfica del DTE y seguir trabajando como actualmente lo han realizado. La siguiente pregunta, pues justamente es si lo pueden imprimir. Sí, nuestra solución se adapta en este caso para que lo puedan vincular con cualquier impresora y se pueda en ese momento realizar la impresión del documento físico. ¿Es compatible con todos los sistemas? Sí. El día de hoy, la solución EdixFD, que justamente, bueno, pues es nuestra solución tecnológica para el cumplimiento, se puede empatar o se puede integrar con todos los sistemas, ¿no? Por mencionar algunos realmente comerciales, podría ser Oracle, SAP, Odoo, Microsoft Dynamics, inclusive, bueno, pues con puntos de venta y con sistemas hechos a la medida. Si el día de hoy su empresa tiene un sistema de gestión interno que se haya realizado interno en casa, ¿no? Que ustedes lo hayan desarrollado, también el día de hoy podemos interconectarnos con este tipo de ERP. Soy una persona física, ¿hay soluciones para mí? Claro, e-comercio el día de hoy tiene una plataforma que le permite a las personas físicas, en este caso, pues con obligaciones fiscales con el Ministerio de Hacienda, a emitir documentos de una forma, pues, sencilla, podríamos decirlo, o amigable, y que finalmente, bueno, pues puedan cumplir con lo que en este caso la autoridad fiscal está requisitando y además de ello, bueno, pues que puedan tener el beneficio de tener una solución o un sistema de este tipo que pueda permitirles el cumplimiento y poder también ayudar en la automatización de sus procesos internos. Bien, vamos a continuar con la parte de las actualizaciones del Ministerio de Hacienda y bueno, pues esto es muy importante del por qué sí elegir a un proveedor para llevar su proyecto de factura electrónica. En la experiencia que se ha tenido de factura electrónica en Centroamérica, pues realmente ya son bastantes años. En México, que fue uno de los países pioneros o de Latinoamérica que inicialmente empezaron con este proyecto en sus países, pues hemos, gracias a ello, tenido un camino recorrido que nos ha permitido identificar los retos que puede traer este proyecto más allá del solo el cumplimiento, como les comentábamos en una parte de la agenda. Aquí, bueno, pues tenemos en este caso que considerar que la factura electrónica al implementarse en un país
más adelante va cambiando, va teniendo actualizaciones que en este caso, bueno, pues la autoridad va notificando, ¿no? Pudiera ser que iniciamos todos de forma obligatoria y en 6 meses el Ministerio de Hacienda nos dice, el día de hoy se va a integrar un nuevo proyecto, van a tener 3 meses para implementarlo en sus empresas, estoy poniendo un ejemplo, y este nuevo proyecto se va a llamar nómina. Ahora, toda la nómina de sus empresas va a tener que ser de igual forma electrónica, van a tener que hacerme llegar esa información de la misma manera que los DTEs, solo que en este caso hay que cumplir con ciertas características para llevar este proyecto. Bueno, pues es un reto, un ejemplo de un reto importante por el cual, vaya, se puede presentar y que normalmente se presenta. Como les comentaba, pues en otros países la factura ya existe desde hace varios años y es normalmente el camino que lleva este proyecto. Ahora vamos a implementar nómina. Ahora, bueno, pues también el Ministerio de Hacienda nos puede decir, voy a implementar un nuevo tipo de documento tributario electrónico que se va a llamar, en este caso, tal vez un complemento de pagos, los complementos de las aerolíneas, pagos extranjeros, entre otros que son, bueno, esos que les menciono son algunos tipos de documentos electrónicos que en otros países ya existen y normalmente, bueno, pues es el camino que se va a llevar. Aquí les muestro pues un listado justamente de esos nuevos proyectos que podrían presentarse y que la autoridad realmente pues es muy directa en la parte de que se tiene que cumplir en una fecha sí o sí. Aquí, bueno, pues en el escenario de que consideremos que ustedes lleven su proyecto, que lo hagan interno, que claro, como les comentaba, pues el día de hoy hay bastante desarrollo en el tema de TI, hay bastante experiencia. En este caso, bueno, pues realmente ese no es el reto. El reto no es la parte tecnológica, sino más bien el entendimiento del marco legal. En este escenario, bueno, pues considera, poniendo un ejemplo, que algún desarrollador, en este caso de su empresa, lleve el proyecto, logre concluir con este proyecto de factura electrónica, de conectarnos con la autoridad y el día de mañana, bien, pues en este caso tuvieran que implementar un nuevo proyecto, pues realmente yo a esa persona o ese personal, recurso de mi empresa especializado en TI, sé claramente que puede ayudarme con todo ese aspecto, pero en el entendimiento de la ley, del cumplimiento con la autoridad, realmente es ahí donde tal vez podría yo quedarme, llamémosle corto en la parte del proyecto, pudiera presentarse tal vez que no esté cumpliendo con lo que me está indicando la autoridad y eso, bueno, pues nos pudiera hacer acreedor a tener algún tipo de sanción por parte de la autoridad. Es por eso que en el acompañamiento de este tipo de implementaciones es siempre importante tener un aliado tecnológico, a un aliado que tenga experiencia, que pueda ayudarles no solo en la parte tecnológica, sino también que pueda brindarles ese valor agregado en la parte del cumplimiento legal. Y bien, bueno, pues que tenga experiencia también en ese ámbito. El comercio, bueno, pues justamente es una empresa que puede ser un aliado para ustedes, para este proyecto y para los retos que pudieran presentarse más adelante. Vamos a hablar de los costos y la rotación del personal, que es algo también muy importante mencionar el día de hoy. Siguiendo el ejemplo que les mencionaba anteriormente, donde un recurso de mi empresa del área de TI desarrolló la implementación del proyecto, supongamos que en 1 año, 2 años, este recurso decide ya no laborar más, en este caso, con nosotros. Bien, aquí, bueno, pues debemos considerar que realmente este recurso fue el que desarrolló completamente esta implementación. Él es el especialista o el que tiene toda la información de esa implementación que se realizó de dicho proyecto.
Bien, en este caso, suponiendo que sale de la empresa y más adelante hay algún tipo de actualización por parte de la autoridad y este recurso, vaya, no nos dejó algún manual, algún tipo de información, o vaya, no hay alguien más dentro de la empresa que tenga el conocimiento absoluto de dicho sistema desarrollado, pues aquí podríamos presentarnos con una situación un poco compleja. Y bien, bueno, pues lo ideal en este tipo de escenarios sería que realmente no tuviéramos que depender de algún recurso en este caso, ¿no? Más bien que tuviésemos en este caso pues un servicio contratado con personal especializado que siempre pueda solventarnos o que siempre pueda ayudarnos en el caso de cualquier tipo de incidencia, de cualquier tipo de actualización, de cualquier tipo de cambio que se tenga que realizar dentro de la solución tecnológica. Es importante, bueno, pues también mencionar que en este caso los servicios que les podemos otorgar como proveedores, vaya, que comercio puede brindarles el día de hoy, reduciría también o traería un beneficio en la parte de la inversión, en los costos que ustedes están destinando para llevar este tipo de proyecto a la factura electrónica. Aquí, bueno, pues e-comercio pone absolutamente toda la infraestructura y nuestro modelo comercial, pues es justamente una licencia que les va a permitir no solo la integración con el Ministerio de Hacienda, sino que también les da acceso a muchos otros beneficios. ¿Cuáles son estos beneficios? Bueno, pues un soporte técnico especializado en el cual ustedes no tendrían que invertir, no tendrían que tal vez destinar una inversión para la adquisición, en este caso, de un recurso en sus empresas que pueda darle ese soporte, ¿no? Ese soporte a la solución tecnológica. Aquí, bueno, pues e-comercio tiene un personal altamente capacitado y en este escenario, pues reduciríamos esa parte del costo, ¿no? O de la inversión que ustedes tendrían que destinar si lo hacen por su lado, ¿no? Aquí, bueno, pues también se reduce esa parte, toda la infraestructura, servidores de comunicación, servidores en la nube, porque recordemos que tenemos que resguardar todos los documentos emitidos. En este caso, bueno, pues e-comercio pone justamente pues esos servicios de bóveda fiscal para el resguardo de la información. Y pues claro, esto reduce absolutamente toda la parte de los costos para la implementación de un proyecto de este tipo. Al contratar un servicio, pues tenemos muchos beneficios adicionales, además de tener claramente el cumplimiento con la autoridad. Continuando con la presentación, bueno, pues vamos a tocar un tema importante, un tema particular que le hemos nombrado justamente más allá del cumplimiento. Este proyecto de factura electrónica nace pues justamente de poder cumplir con esta nueva ley que ha sido obligatoria en el país y claro, pues todas las empresas, todas las personas físicas que tienen obligaciones fiscales con la autoridad, pues lo primero que necesitan o la necesidad principal justamente pues es el cumplimiento, ¿no? Yo necesito pues adherirme al proyecto, cumplir con lo que me está indicando la ley. Sin embargo, dentro de los beneficios que te puede dar un proveedor de la solución tecnológica de este tipo, pues es justamente tener un valor agregado. Ese valor agregado, justamente, pues nosotros lo hemos enfocado a la parte de poder ayudar a sus empresas con toda la parte de el cumplimiento detallado de los reportes, ¿no? Los reportes que en este caso su autoridad fiscal les solicita de forma mensual, de forma semestral, de forma anual. Entonces, aquí uno de los beneficios adicionales que puede brindarte e-comercio, gracias a la experiencia que tenemos ya de más de 20 años en específico de soluciones de este tipo, no solo de factura electrónica, sino también en este caso de apoyarles en la parte de los reportes para facilitar toma de decisiones. El día de hoy, bueno, pues hemos decidido incrementar esa oferta de valor
que les brindamos como proveedores y darles acceso a los reportes, como son la declaración de impuestos al valor agregado, que les solicita de forma mensual el Ministerio de Hacienda, la parte de los libros, ¿no? Que es algo que normalmente le solicitan de forma mensual, el libro de ventas a contribuyentes, libro de ventas al consumidor final, libro de compras. Dentro de la solución de comercio, EDIX-FD, ustedes van a poder tener acceso a esta reportería que no solamente les va a apoyar en el cumplimiento, ¿no? En el cumplimiento con la autoridad, sino que también les va a ayudar en la toma de decisiones internas, a que ustedes inclusive, bueno, pues puedan automatizar sus procesos, ayudar a sus áreas de contabilidad, a sus áreas de finanzas, también a la parte, ¿no? De preparar, ejemplo, pues una auditoría solicitada por el ente, bueno, pues al tener la información a la mano, al tener la información en tiempo real, pues además de todo pueden reducir tiempos que se destinan el día de hoy para preparar este tipo de reportería. Y bueno, pues recordemos que al transmitir la información al Ministerio de Hacienda, realmente ya tenemos una validación de esa información que le hemos hecho llegar a la autoridad. Y bien, bueno, pues se centraliza en una solución como la que brinda e-comercio y les permite a ustedes tener acceso a ella. Pueden tener acceso 24/7, 365 días del año a esa información y en cuestión de segundos realmente pues ustedes podrían tener con un simple clic el reporte del libro de ventas listo para entregarlo al ente fiscal. Y algo, bueno, pues importante para cerrar realmente este tema es que ustedes no tendrían que invertir o buscar una mejora en la solución que el día de hoy les presentamos para ayudar en este tipo de procesos, sino que es algo que ya está listo, que el comercio ya ha desarrollado y que ustedes, bueno, pues pueden tener acceso a ello de forma inmediata. Finalmente vamos a hablar del tema de las penalizaciones. Hemos hablado mucho, bueno, pues en la serie de webinars que hemos tenido de la mano del Grupo Concisa, un poco de lo que es la factura electrónica, cómo funciona. Ya les hemos presentado inclusive, bueno, pues la funcionalidad de nuestra oferta de servicio, qué hace, cómo se integra. Y algo de lo que no hemos hablado es justamente de la parte de las penalizaciones o las sanciones. Dentro del cumplimiento con la autoridad, bueno, pues existen justamente estas penalizaciones a las cuales podríamos ser acreedores en caso, bueno, pues de omitir algún tipo de punto importante que la autoridad ha hecho de forma obligatoria. Aquí, bueno, en el número 1 está la parte de omitir la emisión o la entrega de los documentos tributarios electrónicos. Realmente aquí la autoridad nos dice, como les mencionaba en el ejemplo de las contingencias, realmente tienes que emitir, sí o sí tienes que seguir la operación, tienes que emitir los documentos y tienes que transmitírmelos, hacérmelos llegar a mí como Ministerio de Hacienda. Si tú haces una omisión en la entrega de esa información, puedes ser acreedor a una penalización que es realmente el pago del 50% del monto de esas omisiones, de esas facturas. Supongamos que omití enviarle una factura, un documento tributario electrónico de $10,000, ¿no? Que la transacción valía $10,000. Pues aquí la penalización sería que de ese monto, de esa factura de $10,000, yo voy a tener que pagar pues esta multa a la cual soy acreedor por omitir el envío de esa información a la autoridad. En el punto 2 vemos, si los valores transmitidos, es decir, la data o en este caso la información del DTE a la autoridad, no coinciden con los documentos tributarios electrónicos entregados previamente, de igual forma vamos a ser acreedores a una multa del 50% del monto de esa operación. Aquí, bueno, pues es importante considerar en la entrega de, en este caso, pues,
la información que tenemos que preparar cuando la autoridad nos solicita una auditoría, pues siempre entregar información realmente válida, que haya sido entregada a la autoridad, y bien, en este caso podemos ser acreedores a una sanción monetaria en caso de incumplir. Emitir los documentos tributarios electrónicos sin cumplir con las especificaciones. Aquí la autoridad nos dice que al transmitir, o en este proyecto de factura electrónica, al transmitir esa información, tengo que cumplir con un layout, tengo que cumplir con puntos de la A a la Z. Sí o sí debo emitir mis documentos de esta manera. En caso de que yo incumpla con la estructura que el día de hoy la autoridad ha mencionado como válida y que se tiene que llevar a cabo, pues aquí también nos da o nos hace acreedores a una penalización del 30% del monto de la operación en caso de que estemos omitiendo, en este caso al enviar la información, una característica que ha sido obligatoria por parte de la autoridad. En el punto 4 vemos otra sanción, que es justamente no cumplir con la estructura al momento de transmitir a la autoridad. Hay un layout definido que nos dice debes de considerar que el JSON que estés generando cumpla con esta estructura. Si tu documento JSON lo recibo como Ministerio de Hacienda y no está cumpliendo con ello, pues también puedo ser acreedor a una sanción del 30% del monto de la operación. En el punto 5 vemos omitir la transmisión de los CTE a la autoridad. Aquí, bueno, pues de todas las operaciones que mi empresa realice, absolutamente de todas, yo tengo que enviar esa información al fisco, tengo que hacerle la entrega al Ministerio de Hacienda. En caso de que en alguna auditoría ellos identifiquen que hubo una omisión en la transmisión de dicha información, bueno, pues aquí es el 100% del monto de la operación la sanción, a la cual somos acreedores en este tipo de escenario. En el punto 6 vemos omitir la entrega del PDF. El PDF es la representación impresa o que vamos a poder justamente imprimir en caso de ser necesario del JSON. Sí o sí tenemos que generar ambos, tanto el JSON, que es el que se transmite al Ministerio de Hacienda, como su representación impresa en PDF. En caso de no cumplir con este punto, pues podemos ser acreedores a una sanción del 30% de la operación. Aquí algo importante también es que no solamente es que lo generes, sino que, como les mencionaba al inicio, tenemos y estamos obligados a entregarle a nuestro cliente, a nuestro receptor final, tanto el JSON como el PDF. Si yo hiciera un envío a dicho cliente y no entregara justamente ambos documentos, ambos archivos, y volvemos a lo mismo, la autoridad identifica ese incumplimiento, bueno, pues somos acreedores a esta sanción. En el punto 7 vemos entregar el PDF sin cumplir con las especificaciones mínimas de la autoridad. En la representación impresa del JSON también existen reglas, puntos obligatorios que debemos de cumplir. En caso de no estar cumpliendo con esa estructura o dichas especificaciones obligatorias, también somos acreedores a una sanción del 30% del monto total de dicha transacción. Y bien, aquí quisimos colocarles algunas de esas multas a las cuales pudiéramos ser acreedores en caso de estar incumpliendo. Existe, bueno, pues dentro de la ley de factura electrónica todo un capítulo, podríamos llamarle, donde existe el listado absoluto y detallado de todas estas sanciones. Entonces, sería importante que también pudieran revisarlo, ya que, bueno, pues no podemos omitir absolutamente nada de lo que ha sido decretado en la ley de factura electrónica.
Estos, bueno, pues finalmente son algunos casos de éxito. El día de hoy realmente en El Salvador hemos logrado consolidar gran número de clientes. Aquí, bueno, pues únicamente les estoy colocando algunos como Sigma Alimento, PriceSmart, PAI. Hemos tenido, bueno, pues ya implementaciones con varios sectores de la industria, por lo cual, bueno, pues menciono que nuestra solución está preparada para poder integrarse a la operación que ustedes lleven el día de hoy y realmente en el giro en el que hoy se estén desarrollando. Farmacéutico, automotriz, logística, en el sector retail y bien, bueno, pues siempre de la mano de nuestros representantes locales como Grupo Concisa, Russell Bedford, GC1, por mencionar alguno. En República Dominicana, este año están iniciando con su proyecto de factura electrónica. Estamos todavía en la fase de voluntariado, sin embargo, vamos a ir también creciendo ahí paso a paso con la obligatoriedad en el país. Algunos casos representativos también en Panamá, como Sky, Panasonic. En Costa Rica tenemos el día de hoy ya también una oficina física, una oficina local y como pueden ver, algunos casos también ya de éxito. En Colombia, un dato particular de Colombia es que inclusive e-comercio trabaja de la mano de su autoridad fiscal, la DIAN, para llevar este tipo de proyectos de factura electrónica. Sportline. En México, bueno, pues un gran consolidado de clientes, ya que en México llevamos pues bastantes años, aquí nacemos y bien, bueno, pues esto es un poco de la experiencia que tenemos como empresa. Les agradezco mucho su atención y bien, pues me gustaría escuchar si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Diane, muchas gracias, te cedo la palabra. Gracias, Daniela. Muy interesante la información que nos has compartido este día. Muchísimas gracias. Sí, tenemos algunas preguntas. Nos pregunta Rosa Ahogando, ¿qué pasaría si decido implementarlo yo? Supongo que está preguntando si decido implementarlo en casa, por así decirlo. Correcto. Bien, como les mencionaba, el proyecto en El Salvador en específico es algo que ustedes pueden llevar, ¿no? Realmente no están, pudiéramos decirle, obligados a llevarlo con un proveedor de factura electrónica. Podrías llevar tu proyecto sin ningún problema. Aquí el reto justamente pues es un poco de lo que les comentaba en la presentación. El tema tecnológico está cubierto, podrías desarrollarlo, la autoridad inclusive podría autorizarte, ¿no? Entrar en vigor con la parte de la factura electrónica. Sin embargo, no es algo que recomendamos, ya que hemos tenido un camino largo recorrido en algunos otros países respecto a este proyecto y nos hemos encontrado con varios escenarios complejos cuando lo llevan solos, ¿no? Que tal vez ya no pueden cumplir finalmente con cierto requisito que la autoridad ha hecho algún cambio, que la autoridad hizo esta actualización, que el empleado ya no está laborando, ¿no? Realmente en la empresa. Realmente aquí la recomendación sería sí recomendamos absolutamente irse con un proveedor para evitar este tipo de situaciones que pudieran presentarse y que tal vez no pudieran llevar a cabo. Pero respondiendo a tu pregunta, podrías hacerlo. Está abierto, bueno, pues ese camino. Gracias, Daniela. También nos preguntan que si tiene el sistema la capacidad de capturar los cobros o las compras que emiten. No lo que yo necesito, y extraer la data legible de dichos documentos en JSON. Correcto. Aquí, bueno, pues es un segundo proyecto que se llama Recepción, donde ahora como yo puedo recibir justamente pues todos los documentos, los DTE, vaya, que me están emitiendo a mí mis proveedores. Entonces, sí, tenemos soluciones de ese tipo que al igual que la de emisión, tienen un gran valor agregado que te pueden permitir inclusive, bueno, pues tener reportería, ¿no? El tener acceso a esa información en tiempo real, un consolidado, puedes recibir de forma automática los documentos, el sistema hace una validación
de ese documento que he recibido de mi proveedor. Hace una validación tanto fiscal, porque recordemos que tenemos que cumplir con la estructura que ha decretado la autoridad, e inclusive el día de hoy podemos hacer validaciones a detalle, pero ya características comerciales, ¿no? Que pudieran ayudar a tu operación, a tu empresa, a automatizar parte de sus procesos. Nos preguntan también, ¿entendería que el cobro es por rangos de documentos DTS emitidos en promedio, el monto de la inversión y las tablas de precios por DTS emitidos? ¿O cómo sería el cobro? Es correcto. El día de hoy nuestro modelo comercial está enfocado al volumen de documentos que emiten. Si ustedes emiten 10,000 documentos anuales, ejemplo, se le asigna un valor. Ese valor, bueno, pues trae consigo un licenciamiento que tiene todas las funcionalidades requisitadas por la autoridad de forma obligatoria y trae el valor agregado, ¿no? Donde tú puedes tener beneficios adicionales como la parte de los reportes fiscales para la autoridad. Con mucho gusto, si estás interesado, podemos entregarte una oferta económica para que, bueno, pues puedan revisarla. A través de Grupo Concisa, puedes ponerte en contacto. Gracias. Sí, quería recordarles que les he dejado en el chat una encuesta. Si están interesados en implementar un proyecto de facturación electrónica, por favor llenen la encuesta y ahí vamos a tener su información de contacto para poderlos contactar después de esta sesión del webinar para que podamos hacer una demo o podamos tener una reunión con ustedes. Tenemos otra pregunta de Enrique que nos dice, ¿cuál es el tiempo promedio de implementación? ¿Qué tal, Enrique? El estándar que el día de hoy maneja e-comercio es de 8 a 10 semanas. En este tiempo estarías montado ya en el proyecto de factura electrónica, pudiera ser menos tiempo inclusive. También nos pregunta Juan Carlos si se puede adaptar un ERP en VisualFox Pro. Correcto. Sí, podemos integrarnos con cualquier sistema ERP. El día de hoy eso está resuelto. Nos pregunta Daniel, ¿es necesario que las empresas deban tener un servidor para resguardar todos los DTS? Porque como el código tributario aún no lo han modificado de los 10 años. Correcto. Bien, en este escenario no es necesario, podemos nosotros almacenar esa información en nuestra infraestructura y bien, podemos ahí resguardarla hasta los 10 años que la autoridad solicita. Bueno, eso sería todo entonces, Daniela, ya no tenemos... bueno, sí tenemos una última pregunta. ¿Pueden adaptar un sistema de CBOLL? Usted dijo en cualquiera. COBOL, perdón, que si se puede adaptar el sistema COBOL. Muy bien, en este tipo de escenario, mencionarles que tenemos varios tipos de interconexión que se pueden realizar con sus sistemas y el nuestro. Entonces, nosotros normalmente recomendamos siempre un canal de comunicación específico. Sin embargo, podemos tener una sesión con ustedes para poder revisar esa parte y elegir el canal de comunicación que sea la mejor opción para ustedes. Bueno, eso sería entonces todo, Daniela. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a todos por acompañarnos en este webinar. Y si pueden ayudarnos a contestar la encuesta, se lo agradeceríamos muchísimo. También les acabo de dejar nuestro correo. Pueden contactarnos a info@concisa.com para que podamos coordinar una reunión con cualquiera de ustedes. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz día. Gracias, Daniela. Muchas gracias. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Que tengan buen día. Gracias, Jenny. Gracias. Hasta luego.